Bienvenidos amigos a este nuevo programa de nuestra serie Adiós a la diabetes. Mi nombre es María José Hummel, soy nutricionista y educadora de salud y hasta ahora hemos estado hablando acerca de cómo podemos nosotros prevenir y también incluso en muchos casos revertir la diabetes, la prediabetes, la resistencia a la insulina. Porque como vimos en los programas anteriores, realmente la causa de la diabetes es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina viene porque muchas veces nosotros estamos consumiendo alimentos muy altos en calorías, altos en grasa en especial, lo cual hace que la insulina no trabaje como debería. Y eso lleva a que se acumulen altos niveles de glucosa en la sangre. Y esto pues entonces nos lleva a que tengamos diabetes o prediabetes. El exceso de glucosa en la sangre también produce muchas consecuencias en otros aspectos de nuestra salud, como enfermedades cardiovasculares, o también podemos tener enfermedades en los riñones y muchas otras consecuencias negativas para nuestra salud. Entonces es muy importante para poder revertir la diabetes y la prediabetes, llegar entonces a revertir la resistencia a la insulina. Y para esto hay dos claves muy importantes. La primera clave para poder revertir la diabetes y la prediabetes es la dieta. Y hoy vamos a estar hablando específicamente acerca de qué alimentación nos puede ayudar a revertir la diabetes y la prediabetes. La clave número 2 es el ejercicio. Eso también es muy importante y lo vamos a abarcar en otra presentación, pero hoy en día vamos a hablar acerca de qué tipo de dieta nos puede ayudar a revertir la diabetes y la prediabetes. Y eso es por medio de revertir la resistencia a la insulina. El tipo de alimentación que nos lleva a poder hacer esto, consiste en alimentos que tengan alta fibra en primer lugar. Son alimentos no procesados, de origen vegetal. Porque en primer lugar, los alimentos procesados, en la gran mayoría, no tienen fibra o muy poca fibra. Y los alimentos de origen vegetal de origen animal, no tienen fibra, porque las fibras solamente se encuentran en las plantas. Los alimentos de origen animal no tienen fibra por definición. Ninguno de ellos, ni los lácteos, ni las carnes, ni los huevos tienen fibra. Y la fibra es sumamente importante para poder controlar los niveles de azúcar en la sangre. Cuando vemos gráficas que comparan, por ejemplo, cómo sube el azúcar después de consumir una comida alta en fibra en comparación con una comida baja en fibra, lo que vemos es que la glucosa en la sangre aumenta mucho más cuando la comida no tiene fibra. Cuando consumimos una comida alta en fibra, la glucosa sube de manera normal y desciende de manera gradual, lo cual es lo normal que se esperaría para un ser humano. Pero cuando comemos una dieta, vamos a decir la dieta moderna, alta en alimentos procesados, como tiene muy poca fibra, tiene muchas grasas, mucho azúcar, la glucosa sube muy alto y después eso hace que el cuerpo tenga que producir mucha insulina para tratar de bajar esa glucosa. Entonces baja la glucosa muy rápidamente en vez de bajar de manera gradual, como debería. En mi libro y en esta ocasión quiero compartirles lo que le llamamos el modelo del plato ideal. Y el plato ideal es un plato donde ustedes van a ver que la mitad de ese plato consiste en ya sea frutas o vegetales. Esto es muy importante porque la gran mayoría de las personas no consumen suficiente frutas y vegetales. De hecho, el gobierno antes recomendaba que se consumieran 5 porciones de vegetales o frutas por día. Más del 90%, por lo menos en los Estados Unidos, de los habitantes no consumen 5 frutas o vegetales por día. Y el gobierno ahora se dio cuenta que 5 al día no es suficiente. Así que las recomendaciones después se subieron a 6 a 9, de 6 a 9 porciones por día de frutas o vegetales.
casi el 100% de los habitantes del país no lo consumen. Y ahora las recomendaciones se cambiaron una vez más. Muchos dicen que realmente deberíamos consumir de 7 a 13 porciones de frutas y vegetales por día. Y como la gran mayoría no lo hace, entonces el plato ideal, el plato modelo, nos ayuda porque nos hace ver si realmente estamos consumiendo, aunque sea una cantidad mínima de frutas y vegetales. Cuando usted se sienta delante de su plato, ya sea en el desayuno, en la comida del mediodía, el almuerzo o en la cena, en la noche, fíjese si su plato tiene la mitad consiste en alguna fruta o vegetal. Si no, quiere decir que no está consumiendo suficientes frutas o vegetales. Necesitamos consumir mínimo 2 frutas por día. Muchos diabéticos piensan que no pueden comer fruta, pero esto es un concepto equivocado, porque se han hecho estudios en los cuales se han comparado un grupo de diabéticos a los cuales se les dice que limiten la fruta. A otro grupo se les dice coman mínimo 2 frutas por día, no la limiten. Y después de varios meses se comparan los resultados de ambos grupos y las personas que comieron fruta no tenían ni la glucosa más alta ni tenían el peso más alto. Por lo tanto, consumir fruta para un diabético no le hace daño y restringir la fruta no le hace efecto beneficioso de ningún tipo. Entonces, como la fruta es tan llena de nutrientes importantes y tiene mucha fibra, es importante incluirla en la dieta del diabético. Ahora, para muchas personas que tienen diabetes, yo les digo que no la coman sola. Por eso que es importante mirar el plato ideal. Este modelo nos ayuda no solamente a saber cómo debemos de proporcionar nuestros alimentos, pero también nos dice cómo debemos balancear diferentes nutrientes en nuestra comida. Entonces, la mitad debe de llevar fruta o verduras y cada comida debe llevar esa proporción. Ojalá 3 veces al día estemos consumiendo suficientes frutas o verduras en cada comida. La otra mitad del plato consiste en 2 cosas. Número 1, están los carbohidratos altos en fibra. Les dijimos la vez anterior, en el programa anterior, de que la dieta que ayuda a revertir la diabetes, en la gran mayoría de los casos es una dieta alta en carbohidratos, no baja en carbohidratos, como muchas veces se recomienda. Pero la diferencia o la clave es que estos carbohidratos son altos en fibra. Y como dijimos anteriormente, los alimentos que son bajos en fibra, generalmente, número 1, o son procesados, es decir, refinados, en los cuales se quita la fibra en el proceso de refinamiento de ese alimento, como la harina blanca, el arroz blanco o todo lo que viene empaquetado en el supermercado. En la gran mayoría de los casos es altamente refinado. Ni se diga el azúcar, tiene 0 fibra. El aceite tiene 0 fibra. Todo eso son alimentos altamente procesados. Entonces estamos hablando de alimentos no procesados, en los cuales todavía está la fibra. Ejemplos: avena, arroz integral, camotes o batatas, que en muchos lugares se llama diferentes nombres, ¿verdad? El maíz es un vegetal que tiene almidón, es un carbohidrato, pero tiene fibra. Entonces todos estos alimentos, al ser menos procesados, tienen más fibra. Estos son los carbohidratos que estamos hablando que van en esa porción del plato. La otra porción, la otra cuarta parte del plato, corresponde a lo que le llamamos las proteínas. Ahora, si ustedes miran un plato regular, convencional, para diabéticos, esas proteínas probablemente usted va a ver un pedazo de pollo o un pedazo de carne, o un pedazo de pescado tal vez. Pero en este caso, estamos hablando de proteínas, alimentos con proteínas que tienen también fibra, porque la fibra es lo que estamos destacando más para este tipo de alimentación que ayuda a revertir la diabetes. La fibra no se encuentra en ningún tipo de alimento animal, solamente en los alimentos de origen vegetal. ¿Y qué alimentos son de origen vegetal y también tienen fibra? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Las legumbres, como por ejemplo los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Estas son legumbres que muchas veces le dicen a los diabéticos que tienen que reducir la cantidad o limitarla porque tienen altos carbohidratos. Sin embargo, los frijoles son la fuente principal de fibra en la dieta. Gran parte de los carbohidratos que contienen los frijoles precisamente son fibras. Y las fibras no ayudan a subir la glucosa en la sangre, más bien ayudan a bajar la glucosa en la sangre. Entonces,
deberíamos realmente incluirlos como fuente de proteínas, porque gran parte de los nutrientes de los frijoles son proteínas. También tienen carbohidratos, pero muchos de estos carbohidratos son fibras, pero sí tienen bastantes proteínas. Entonces deberíamos considerarlo una fuente de proteínas en la dieta de una persona que quiere revertir sus enfermedades crónicas. Otros ejemplos vendrían siendo, por ejemplo, el tofu. Este producto está hecho de frijol de soya y es una buena fuente de proteína porque la soya es una legumbre que es la que tiene más proteína de todas las otras legumbres. Eso es un buen ejemplo de un alimento de origen vegetal que nos provee proteínas. Y otros son las nueces, semillas o lo que llamamos frutos secos oleaginosos porque son altos en grasas. Oleaginosa significa que tienen alta grasa. Pero, como son de origen vegetal, tienen mucha fibra. Las grasas que contienen no están refinadas, no están separadas de los alimentos, como en el caso de los aceites, sino que están incluidas dentro de este paquete que Dios hizo, el cual tiene fibra, el cual tiene minerales, tiene vitaminas y muchos otros nutrientes. Entonces, estos alimentos tienen proteína que nos ayuda para poder controlar el azúcar en la sangre. Entonces, si nosotros formamos un plato ideal, va a llevar cada uno de estos elementos. Ahora, para saber cuánto comer de cada cosa, especialmente al principio, cuando una persona está tratando de cambiar su dieta, balancear sus alimentos y tratar de revertir la diabetes, yo recomiendo lo que llamo el método 1, 2, 3, para saber cuántas porciones comer de cada cosa. Entonces, ojalá en cada comida usted consuma por lo menos una porción de proteínas vegetales. Ojalá legumbres, porque contienen mucha fibra. 2 porciones de carbohidratos altos en fibra o almidones altos en fibra. Esto vendría siendo, como les dije anteriormente, granos. Puede ser avena, puede ser quinoa, puede ser arroz, pero integral porque tiene fibra. El arroz blanco es muy bajo en fibra. Y siento tener que informarle que el arroz blanco puede aumentar el riesgo de diabetes, mientras que el arroz integral lo puede reducir. Entonces, es muy importante ver la calidad de los alimentos. 2 porciones de carbohidrato por comida estaría bien. Algunas personas pueden comer un poco más si son muy activas físicamente, si son de estatura muy alta porque necesitan más calorías. Otras personas tal vez con 2 esté bien. Y por cada comida, 3 porciones de frutas o vegetales. ¿Cuánto es cada porción? De proteínas, media taza de legumbres es una porción. De los carbohidratos también varía. En mi libro doy una tabla completa de todas las porciones, pero más o menos vamos a decir una media taza de granos cocidos, como por ejemplo avena cocida, una media taza, pero pueden comer 2 porciones, así que puede comer una taza. Fideos integrales, papa también se puede comer, ojalá con la cáscara para poder agregar la cantidad de fibra. Entonces serían 2 porciones y 3 porciones de verduras o frutas. Y esto sería una taza de verduras o frutas crudas o media taza de verduras o frutas cocidas. Eso es más o menos, varía en algunas cositas, pero es más o menos para darles una idea. Entonces, les voy a mostrar algunas fotografías de platos que yo tomé fotografías de estos platos de comida, que yo me los comí, pero para mostrarles más o menos una proporción correcta. Y entonces en la primera fotografía vamos a ver que hay una porción de frijoles negros en este caso. Una porción o tal vez 2 porciones porque la porción de arroz integral es alrededor de 1/3 de taza. Entonces puede poner 1 o 2 porciones de arroz integral. Y la otra mitad del plato contiene verduras. En este caso son calabacitas, calabacines, como usted le quiera llamar. Pero ven ustedes que ocupa la gran mayoría del plato. Y así podemos ver otros platos. En otra foto que les voy a mostrar, vemos ahí lo que son unas bolitas de garbanzos que se llaman falafel. Y usted lo puede hacer en su casa. Yo tengo esas recetas en mis libros de cocina. Pero los falafels básicamente se hacen moliendo garbanzo. Usted le puede poner algunas hierbas que le den sabor. Por ejemplo, se le puede poner perejil, se le puede poner ajo. Y usted muele eso y ojalá en vez de freírlo, porque el falafel generalmente frito, lo puede poner al horno. Y ahí tiene usted sus proteínas.
Y también podemos comer papas o camotes, también se llaman los camotes batatas, que nos dan los carbohidratos altos en fibra. Y también podemos acompañar eso con verduras, ojalá de color verde, que esas son las que tienen más nutrientes. Mientras más oscuras sean las verduras, más nutrientes tienen. Entonces eso podemos hacer después una salsita para acompañarlo, para que tenga buen sabor, pero como les digo, basados en alimentos de origen vegetal. Otro ejemplo, vemos aquí una ensalada que tiene un aderezo hecho en casa, 100% vegetal. Usted lo puede hacer de muy buenos ingredientes que no tengan altas grasas o altas grasas saturadas. Arroz integral, tofu, y vemos una proporción correcta. Incluso podemos comer pastas. Mucha gente piensa que no puede comer pastas. Pero si usted controla lo que va a comer y le agrega bastante verdura a su plato, ojalá la mitad del plato con verduras, puede comer una o dos porciones de espaguetis integrales y acompañarlo, por ejemplo, con algunas albóndigas hechas en casa, ya sea de tofu o de lentejas o de garbanzos. Y usted puede entonces balancear su alimentación correctamente y aún así comer delicioso. También para llevar al trabajo, usted se puede comer un alimento que se lo lleve al trabajo. Por ejemplo, en esta fotografía vemos tofu, vemos una papa cocida y vemos vegetales, en este caso brócoli con coliflor con zanahorias, y lleva la proporción correcta. La gran mayoría del plato va ocupado con las vegetales. Ahora, para el desayuno, mucha gente se pregunta, ¿y qué puedo hacer para el desayuno? Mucha gente comete el error de no consumir suficientes proteínas para el desayuno. Muchas veces personas se comen una dona, por ejemplo, o panqueques, o un plato de cereales fríos de caja, a los cuales tal vez le ponga leche y tiene poquito de proteína, pero no balanceamos los alimentos muchas veces a la hora del desayuno. Aquí les estoy dando un ejemplo de un plato con avena, con bastante fruta, y en este caso lleva bananos y lo que nosotros le llamamos damascos, pero en otros lugares se llaman albaricoques. Y bueno, cualquier fruta que usted quiera, pero que sea suficiente, mínimo 2 frutas por día deberíamos consumir. Y para las proteínas estamos agregando aquí un puño de almendras y ahí nos provee las proteínas y las grasas saludables y así no aumenta el azúcar en la sangre muy rápido. Para personas que tienen diabetes es importante incluir una porción de proteínas o de grasas saludables en cada comida del día. No comer una comida que consista solamente de carbohidratos, porque eso hace que suba muy rápido el azúcar. Es mejor siempre incluir una porción de proteínas. Y de esa manera, las proteínas y la fibra que se encuentran en esos alimentos no permite que sube el azúcar demasiado rápido. Otra cosa que yo recomiendo a los diabéticos, especialmente al principio, tal vez ya más adelante no necesiten hacerlo, pero al principio, cuando estén recién comenzando a cambiar su dieta, el azúcar va a empezar o el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre, va a empezar a descender gradualmente. Entonces, tal vez al principio es beneficioso contar las porciones de carbohidratos, por mientras que se está reduciendo el azúcar. Déjeme decirle una cosa en paréntesis. Cuando usted haga estos cambios, si usted está consumiendo medicinas o está tomando insulina, estos cambios necesita hacerlos bajo la supervisión de un médico, porque muchas veces, no todos, depende de la persona, muchas veces estos cambios producen efecto tan rápido que a la persona empieza a reducirse la glucosa en la sangre de manera muy rápida. Y si la persona no se está controlando con un médico y ajustando la dosis de su medicina, puede que baje el azúcar muy rápido. Y eso es más peligroso que el azúcar esté muy alta. Entonces hay lugares donde proveen este tipo de tratamiento nutricional para diabéticos, centros de vida sana,
donde muchas veces a los pacientes que tienen diabetes, incluso si están utilizando insulina, pero especialmente si están usando medicina oral para la diabetes, se les quita la medicina dentro de 2 o 3 días incluso, que es bastante rápido. Pero tal vez se les suba el azúcar los primeros días. No importa si se les sube el azúcar los primeros días, no es tan peligroso como que se le baje el azúcar mucho. Entonces, por eso se le pide a la persona que deje de tomar los medicamentos, porque si se le sube un poco no es tanto problema, pero si se le baja puede ser un problema. Entonces, yo le recomiendo que lo haga bajo la supervisión de un médico. Pero, volviendo a las porciones de carbohidratos, sería beneficioso que la persona, especialmente si lleva la diabetes, si tiene la diabetes por muchos años, que tal vez se limitara a consumir 7 porciones de carbohidratos por día. Y la porción, como les digo en mi libro, explico todos los diferentes tipos de alimentos que usted puede comer y cuáles son las porciones. Pero generalmente, por ejemplo, una rebanada de pan integral, en la mayoría de los casos, es una porción. Una tortilla de lo que se consume aquí en Estados Unidos más comúnmente, la tortilla de maíz, por ejemplo, un tamaño mediano es una porción. Ahora, ahí venden unas tortillas para hacer burritos que son gigantes, así de este porte. Esa no es una porción. Tiene como 4 porciones esa tortilla. Tenemos que poner atención a los tamaños de las porciones. Como dije, arroz integral, 1/3 de taza es una porción. Fideos integrales o pastas integrales, generalmente una media taza es una porción. Y usted puede comer 2 porciones, en algunos casos 3 porciones por comida. Es importante acompañarlos con bastantes frutas y verduras para que entonces haya un volumen de alimento suficiente para que la persona se sienta satisfecha y así no va a sentir hambre. Y lo importante de recalcar es que cada comida lleve legumbres o algún tipo de proteína vegetal, pero las legumbres son las que contienen más fibra, por eso que son tan beneficiosas para los diabéticos. Entonces, si se pudiera incluir legumbres en cada comida, media taza, ojalá, tal vez un poquito más, si la persona lo tolera. No todos toleran consumir muchas legumbres, pero la razón es porque, como tienen demasiada fibra, se puede decir, las bacterias que se encuentran en nuestro colon no están acostumbradas a procesar esa cantidad de fibra y por eso muchas veces se produce mucho gas. La manera de solucionar ese problema no es dejar de consumir las legumbres, sino consumirlas en cantidades pequeñas al principio, tal vez una cucharada, media cucharada incluso, y aumentarlos gradualmente, de manera que las bacterias de nuestro colon puedan ajustarse al cambio y así empezar a procesar esas fibras. No es dejar de consumir fibra. La fibra es muy importante. De hecho, cuando consumimos una dieta alta en fibras, las bacterias de nuestro colon son las correctas, son las que llevan a mejor salud. Cuando consumimos una dieta típica, que es baja en fibra, alta en alimentos de origen animal, alta en grasas, alta en azúcar, las bacterias que se encuentran en nuestro colon son las que llevan a enfermedades. Y podemos cambiar la composición de las bacterias de nuestro colon simplemente cambiando nuestra dieta. De hecho, han hecho estudios que cambian la dieta de las personas y en solo 2 semanas la composición de las bacterias de su colon ha cambiado completamente. Entonces necesitamos ajustar nuestra dieta de a poco. Otra cosa importante es recalcar que sí necesitamos consumir grasas. Esta no es una dieta libre de grasas completamente, pero las grasas que consumimos son saludables y a esto me refiero que son no refinadas, no procesadas, lo más natural posible. Hay alimentos que son naturales, saludables y que tienen grasas que nos benefician a nuestro cuerpo. Ejemplos: nueces, almendras, cacahuate o maní, como usted le llama en su país, aguacate o palta, como le llaman en otros países, semillas de muchas clases. Para los diabéticos, las semillas más beneficiosas son las que tienen ácidos grasos omega 3. Ejemplo, linaza o chía. Ambas, si es posible, molerlas para poder obtener la fibra y los ácidos grasos omega 3. Aparte de esto,
los ácidos grasos omega 3 ayudan a desinflamar. Entonces, por eso que es tan importante para los diabéticos, por el tipo de fibra que contienen, la linaza y la chía, y por los ácidos grasos omega 3. Yo recomiendo consumir, ojalá 1 cucharada o 2 cucharadas por día de linaza o chía molida. Eso ayuda para obtener suficiente ácidos grasos omega 3 que desinflaman y ayudan a la salud en general, y también por el tipo de fibra que tienen estas semillas. Entonces, para resumir, el tipo de dieta que nos ayuda a prevenir y también para revertir la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina es una dieta basada, ojalá se lo aprenda de memoria, en alimentos no procesados de origen vegetal. Tal vez no sea 100%, tal vez sea un 80%, pero para personas que tienen enfermedades que quieren revertir, tal vez un 80% de estos alimentos no es suficiente. Tal vez sea necesario ir mínimo al 90%, 95%, tal vez 100% de su dieta basada en este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque son los alimentos más, se puede decir, más adecuados para el sistema humano, porque el cuerpo humano fue creado por Dios y Dios sabe lo que es mejor. Por eso que en la Biblia, incluso en la primera página de este libro, en el primer capítulo del primer libro, Dios da una indicación muy importante. Dice lo siguiente en Génesis 1:29. Dios le dijo al hombre: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es importante notar que Dios, cuando creó al hombre, dio la instrucción específica de qué alimentos son los más apropiados para la fisiología y la anatomía del sistema humano. Y hoy en día la ciencia nos ha llevado a concluir exactamente esto. Los últimos estudios nutricionales y médicos han concluido que la mejor dieta para el ser humano es la que ya aparecía en la Biblia, que se escribió miles de años atrás, y es la instrucción dejada por Dios en Génesis. Es la dieta original de Dios, una dieta basada en alimentos no procesados de origen vegetal. Lo va a llevar a usted a tener la mejor salud posible, y si es diabético, tal vez a revertirla.